El libro de 2 Samuel es el segundo de los libros de Samuel en la Biblia, y narra la historia del reinado de David como rey de Israel. Después de la muerte de Saúl, David se convierte en rey y se enfrenta a numerosos desafíos, mientras consolida su poder y establece a Jerusalén como la capital. Este libro también cubre los eventos clave de su reinado, incluyendo sus victorias, sus pecados y las consecuencias de sus acciones. 1. El ascenso de David al trono. Lamento por Saúl y Jonatán. David lamenta la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, aunque Saúl fue su perseguidor. Su lamento muestra su respeto por ambos. David, rey de Judá, y después de la muerte de Saúl, David es ungido rey de Judá en Hebrón, mientras que el hijo de Saúl, Isboset, es coronado rey de las otras tribus. Guerra civil durante un periodo de conflicto entre las casas de David e Abner, el comandante del ejército de Saúl, finalmente se pasa al lado de David. David, rey de Israel, y después de la muerte de Isboset, todas las tribus de Israel se reúnen para ungir a David como rey, consolidando su reinado. 2. El establecimiento de Jerusalén y la prosperidad del reino. La transferencia del arca a Jerusalén, David, lleva el arca de la alianza a Jerusalén, estableciéndola como la capital religiosa y política de Israel. Pacto con Dios en David. Desea construir un templo para Dios, pero Dios le dice que su hijo Salomón será quien lo haga. Dios promete a David que su descendencia reinará para siempre. Victorias militares. David tiene éxito en sus batallas contra los filisteos, moabitas, arameos y amonitas, expandiendo el reino de Israel. David muestra misericordia a Mephiboset. David honra el pacto con Jonatán. Al mostrar misericordia a su hijo, Mephiboset, quien era lisiado. 3. El pecado de David y sus consecuencias. El pecado con Betsabé. David comete adulterio con Betsabé, la esposa de Urias, un soldado fiel. Cuando Betsabé queda embarazada, David organiza la muerte de Urias en batalla para encubrir su pecado. La confrontación con el profeta Natán. El profeta Natán reprende a David por su pecado, y David se arrepiente sinceramente. Sin embargo, las consecuencias son graves en el hijo de David, y Betsabé muere. El castigo y el arrepentimiento de David. Aunque David es perdonado por Dios, su familia enfrenta dolorosas consecuencias, como el asesinato de Amnón y la rebelión de Absalón. 4. La rebelión de Absalón y el regreso de David. La rebelión de Absalón. Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre, buscando derrocarlo y convertirse en rey. Durante esta rebelión, David huye de Jerusalén. La muerte de Absalón. A pesar de las advertencias de David, Absalón es finalmente derrotado y muerto en batalla. David lamenta profundamente la muerte de su hijo. El regreso de David a Jerusalén. Después de la muerte de Absalón, David regresa a Jerusalén, y el reino de Israel se restablece. 5. Últimos años de David y sus preparativos. La rebelión de Seba. Después de la restauración de David, Seba, un líder de la tribu de Benjamín, se levanta contra el rey. David derrota a Seba y restablece la paz. Censo de Israel. David ordena un censo del pueblo, lo que desagrada a Dios. Como castigo, una plaga azota a Israel, pero David intercede por el pueblo. Últimas palabras de David. David da un último discurso, recordando la fidelidad de Dios y el deber de los líderes justos. La compra de la era de Araúna. David compra un terreno en Jerusalén para construir un altar a Dios, que será el lugar de la futura construcción del templo. El libro de 2 Samuel muestra cómo un líder puede tener grandes logros, pero también cómo el pecado y la desobediencia pueden traer consecuencias profundas y duraderas. La historia de David es una mezcla de triunfos y fracasos, pero también de arrepentimiento y restauración. Este libro subraya la importancia de la fidelidad a Dios, la humildad ante el pecado y la necesidad de obedecer a Dios, incluso cuando se enfrentan desafíos personales.